Un cordial saludo, estimados alumnos. Y alumnas de la materia de contabilidad administrativa en modalidad distancia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Les está hablando el ingeniero Roberto Martínez, soy su docente tutor y vamos a empezar el programa de esta materia. Bien, como ustedes recordarán, ustedes habrán notado que se subió un texto, un libro en este caso, sobre la materia de contabilidad administrativa. El texto es el que estoy mostrando en este momento, de contabilidad administrativa 13ª edición, de Horvin, Suden y Stratton. Vamos a ir a la página número 24 de este archivo del libro para empezar nuestro capítulo, en este caso la parte 1. Vamos a empezar con el capítulo 1, que tiene que ver con la contabilidad administrativa y la organización de negocios. Para eso vamos a revisar los objetivos que vamos a trabajar. En este caso, este capítulo tiene 9 objetivos. El primero es describir a los usuarios principales y el empleo que se da a la información contable. El número 2 es explicar por qué es importante la ética para los contadores públicos. El número 3 es describir la relación costo-beneficio y los temas de comportamiento relacionados con el diseño de los sistemas de contabilidad. Y hasta ahí vamos a trabajar en este video. El siguiente objetivo, el número 4, es explicar el papel que juegan los presupuestos y los reportes de desempeño en la planeación y el control. El número 5, analizar el papel que desempeñan los contadores en las funciones de la cadena de valor de la compañía. El 6, comparar las funciones de los contralores y los tesoreros. Luego, en el 7, explicar por qué es importante la contabilidad para diferentes carreras profesionales. Luego, en el 8, identificar las tendencias actuales de la contabilidad administrativa, para finalmente en el 9 apreciar la importancia que tiene un código de conducta ética para los contadores profesionales. Bien, en la siguiente página se podrá observar que los autores del libro han considerado como ejemplo para ilustrarnos sobre la contabilidad administrativa a la compañía Starbucks. Starbucks es una compañía que se encarga o que se dedica al expendio de cafés, de bebidas como té, ¿no? Bebidas de bajativos. Y vamos a resaltar la presente información, que es muy importante considerar, ¿no? Todos los administrativos de Starbucks, desde el que atiende en la barra y los gerentes de tienda hasta el director general, hasta ese entonces Howard Schultz, tienen objetivos en común. Ellos evalúan que también sus departamentos logran dichos objetivos mediante el estudio de reportes de contabilidad. Esta proporciona un lenguaje común que ayuda a los administradores de todo el mundo a comunicar información financiera. Sin dicha información, la tarea de los administradores sería mucho más difícil. Bueno, básicamente este capítulo se va a centrar mucho en cuanto a la información, y cómo esa información la van a utilizar los administradores para poder tomar decisiones tanto a corto plazo como a largo plazo. En la siguiente página también hay información histórica importante que también se va a resaltar, ¿no?
En 2002, los ingresos totales de Starbucks, la cantidad que la compañía recibió por todos los productos que vendió, fueron de 3.3 mil millones de dólares, en comparación con los 700 millones del año 96. Quiere decir que prácticamente cuadruplicó las cantidades de ventas. El ingreso neto, la ganancia que tuvo Starbucks, fue de 215 millones en el año 96, fue solo de 42 millones. Los activos totales, el valor registrado de los artículos que posee Starbucks, creció de menos de 900 millones en el año 96 a casi 2.3 mil millones en el 2002. Todos estos números son medidas contables de su éxito. Son los números detallados que se encuentran detrás de las cifras anteriores, las que usan los administradores para tomar las decisiones cotidianas y medir el desempeño. Bueno, y básicamente esa es una de las razones también por las que se ha escogido a esta empresa Starbucks como un ejemplo de una compañía en la cual se la puede de alguna manera, por medio de su información, tomar decisiones. Hemos visto cómo las ventas se han cuadriplicado, tanto sus activos como sus ganancias netas, solamente en 6 años, teniendo una pendiente positiva en cada uno de esos rubros, y de alguna manera también viendo cómo el desempeño de la labor administrativa ha tenido resultados positivos. Más adelante veremos este concepto de medir el desempeño. Vamos a continuar apoyándonos con el material también de el PowerPoint. Bueno, acá también tenemos el objetivo, que es describir el uso que se le da a la información contable, ¿no? Para esto debemos recordar que hay dos tipos de clientes. Un cliente que se lo podría denominar interno o gerencia interna, que usa esta información para la toma de decisiones de carácter operativo, ¿no? La información que se genera día a día. Y también estos clientes internos usan esta información para decisiones de carácter estratégico en términos de largo plazo. Así también tenemos un cliente o clientes de carácter externo. Estos clientes de carácter externo usan la información para realizar o efectuar decisiones acerca de la compañía. Estos clientes externos pueden ser, por ejemplo, inversionistas que de alguna manera están deseosos de convertirse en accionistas, pero para esto necesitan conocer sobre ciertos indicadores, ¿no? Como por ejemplo el desarrollo de las ventas, el incremento en el precio de las acciones, la utilidad, cómo se ha ido desarrollando los activos y también las obligaciones. Los proveedores, los bancos, también son otro grupo de actores externos que necesitan saber sobre información para tomar decisiones. Y por último tenemos otro grupo, que son las autoridades gubernamentales. En el caso ecuatoriano podríamos hablar que estamos hablando de entidades como el Servicio de Rentas Internas o también la Superintendencia de Compañías. Vamos a continuar con la información de nuestro texto guía. Y en este caso vamos a revisar también parte del material relacionado a este texto que estoy sombreando. Vamos a revisar este material. Al igual que en Starbucks, la contabilidad administrativa auxilia a los administradores de todos los tipos de organización a responder preguntas vitales. Considere las decisiones que tendría que enfrentar como administrador en las siguientes situaciones.
Básicamente, recordemos que pueden existir una serie de circunstancias por las cuales los administradores tengan que tomar decisiones. En este texto vamos a ver de estas varias alternativas un par de ellas. Veamos el primero. Supongamos que es un ingeniero en Boeing. El Boeing es una empresa que se dedica a fabricar aviones, que prepara las especificaciones de manufactura de un aeroplano nuevo, el 777X. Hay tres formas posibles de organizar el ensamble del avión. ¿Cuál es el enfoque más eficiente en cuanto al costo? Bueno, esto está relacionado básicamente con costos, ¿no? Entonces el que toma la decisión debería solicitar informes sobre los costos relacionados al ensamble, las tres alternativas, y con base a esa información tomar la decisión, la alternativa que tenga, en este caso, un menor costo. Imagine que la otra alternativa, otro escenario, imagine que es un gerente de producto de General Mills. General Mills es una empresa que se dedica a varias líneas, entre ellas la producción de cereales, y está diseñando un nuevo plan de marketing para Cheerios, que es una marca de cereales. La investigación de mercado predice que la distribución de muestras gratis por correo incrementaría las ventas anuales en un 4%. El costo de las muestras gratis, que incluye el costo de distribución, será mayor o menor que las utilidades de las ventas agregadas. En este caso, nuevamente, el administrador tiene que tomar decisiones con base a los costos y verificar si el costo de distribución, bueno, en este caso el costo de las muestras, que incluye el costo de distribución, es mayor o menor que el beneficio obtenido por las ventas agregadas, ¿no? Entonces, nuevamente va a tener que recurrir a información contable para la toma de decisiones. Adicional a esto, ¿no? Básicamente la toma de decisiones se va a basar justamente, como se les indicaba, en una serie de elementos que se prestan para en conjunto tomar una serie de decisiones tanto a corto como a largo plazo. En cuanto a esto, ¿qué tipo de información contable los gerentes necesitan? Una buena información contable ayuda a la organización a llegar a sus objetivos y metas. Y esto es muy importante porque va a depender de la calidad de los registros de la información. Vamos a ver más adelante que se va a utilizar algunos medios que actualmente la tecnología nos ha brindado para poder registrar esa información. El scorekeeping, en este caso el tenedor de libros, que registra los libros, debe hacerse una pregunta, ¿no? Si yo estoy haciéndolo bien o mal. Y básicamente con esto se refiere a que si la acumulación y la clasificación de la data está haciéndose adecuadamente. Esto va a depender también de algunos elementos de importancia, como son, por ejemplo, la normativa contable que rige, ¿no?, si se está haciendo acorde a esa normativa. Con esta información vamos a seguir revisando la información del texto y el contenido
de lo que indica en este caso el libro, ¿no? Bueno, como habíamos visto anteriormente, tenemos dos tipos de usuarios. Los unos van a ser los usuarios internos y los otros van a ser los usuarios externos. De alguna manera se puede indicar que no necesariamente va a utilizar ambos la misma información. Por eso el libro de alguna manera clasifica esa información, le da un tipo de taxonomía. En el caso de los administradores internos, van a utilizar la contabilidad administrativa, que es básicamente la rama de la contabilidad que genera información para los directivos de una organización. Consiste en el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar la información que los ayude a cumplir los objetivos organizacionales. Un ejemplo de esto se podría decir que son los reclamos que tienen los usuarios al recibir mal un producto, o que les haya llegado tarde, o incompleto el pedido, o en mal estado. Ellos pueden haber generado su reclamo por medio telefónico, por medio de un correo electrónico, una visita física a la agencia, o registrando su reclamo por medio de la página web. En este caso, lo importante es que esos datos de alguna manera sean acumulados y registrados adecuadamente, y verificar cuáles fueron las causas que generaron estos reclamos. Puede ser que sea efectivamente una falla de origen de fábrica, puede ser que el transporte tuvo inconveniente, puede ser también que el mismo cliente manipuló mal la mercadería, que el vendedor o que la persona que toma el pedido de alguna manera se haya equivocado. Con esta información estadísticamente se pueden tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, si uno lo puede observar a nivel de un gráfico de pastel, puede determinar cuáles son las mayores causas que generan los reclamos de los clientes, comenzar a combatir a ellas. Por ejemplo, una decisión a corto plazo pudiese ser que se necesita un nuevo taller de inducción a los vendedores para que llenen adecuadamente los pedidos. O también una decisión a largo plazo podría ser de que de alguna forma se tenga que invertir en una flota propia de vehículos para que transporten los productos. Asimismo, vemos cómo los actores externos van a utilizar información derivada de la contabilidad financiera, que es una rama de la contabilidad por medio de la cual se obtiene información destinada a quienes toman decisiones desde fuera de la empresa, tales como los accionistas, proveedores, bancos, agencias gubernamentales, reguladoras. Bueno, basándonos en esta información, tenemos que detectar de alguna forma qué problemas deberían enfocarse, ¿no? En cuanto a eso, pues básicamente la atención, dirigir significa informar e interpretar la información que ayude a los directivos para centrarse en los problemas operativos. La pregunta básicamente se va a basar de las varias alternativas disponibles, ¿cuál es la mejor? Esto a menudo implica estudios especiales. Y con esto llegaríamos a nuestro objetivo número 2, que es el de describir el costo-beneficio y el comportamiento envuelto en la designación del sistema de contabilidad. Para esto básicamente retornamos al libro y vamos a revisar. Bueno, antes que eso, hay algunas diferencias de importancia
entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. Ya hemos destacado el primero, que son los tipos de usuarios. En un caso son los usuarios internos, en el otro son los usuarios externos. Pero hay otras diferencias de importancia, como por ejemplo el horizonte del tiempo, donde en el caso de la contabilidad administrativa es flexible, varía de 1 hora a 10 hasta 15 años. En el caso de la contabilidad financiera es menos flexible, por lo general 1 año o un trimestre. Ustedes deben revisar todas estas diferencias. Ahora tenemos la influencia sobre los sistemas de contabilidad. Y básicamente estas influencias se van a dar por 3 elementos. El primer elemento es el sistema contable. El sistema contable es un mecanismo formal para recabar, organizar y comunicar información acerca de las actividades de una organización. En este siglo XXI, los sistemas de información son muy avanzados, muy rápidos, muy eficientes, como por ejemplo los ERP o los sistemas integrados, con módulos integrados, donde no solamente la información que arroja tiene que ver con el sistema contable, sino también con la toma de decisiones, cuadros de mano integral, gráficos, estadísticas, que de alguna manera le ayudan al administrador a tomar decisiones. El otro elemento son los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA, que para el caso de Ecuador, la normativa vigente desde el punto de vista contable son las NIF, las normas internacionales de información financiera, y se podría denominar que también son un conjunto de estándares a los que deben apegarse los estados financieros que emite una compañía. Y por último, tenemos el Acta para las prácticas corruptas extranjeras. Vamos a regresar a nuestro archivo de PowerPoint. Y aquí tenemos los 3 elementos. Bueno, hay 2 de ellos. Las NIF, que sería este primer cuadro. Los actos de prácticas corruptas extranjeras, que de alguna manera afectan al control interno y a la auditoría gerencial, ¿no? Administrativa. Es en este punto que de alguna manera revisamos y hacemos un paréntesis sobre la ley Sarbanes-Oxley, que fue emitida en el año 2002 por los legisladores, en este caso senadores, Paul Sarbanes, que es un senador demócrata, y por Michael Oxley, que es un senador republicano, que debido a varios problemas que hubieron en compañías que cotizaban en bolsa, en la bolsa de valores de Nueva York, se tuvieron que tomar medidas regulatorias, ¿no? Para esto, un ejemplo clásico es el de Enron, una empresa dedicada a la fabricación de papel y energía. Los administradores de Enron hicieron que parecieran más atractivas las inversiones en ella, creando una peligrosa espiral donde cada departamento tenía que ocultar las pérdidas y mejorar cada vez más sus resultados financieros positivos, de manera que se creara un beneficio ilusorio global de millones de dólares, cuando en realidad la compañía estaba perdiendo dinero. Esta práctica elevó las cotizaciones de sus acciones a nuevos niveles, hasta el punto que los ejecutivos empezaron a utilizar información privada y comercial con acciones de Enron valoradas en millones de dólares. Bueno, básicamente también esta manipulación de las cifras hizo que subiera la cotización de los precios de las acciones de $90
hasta 130, incluso se proyectaba $140, cuestión que de alguna manera estaba afectando a los inversionistas, ¿no? Debido a que Enron, las acciones de Enron estaban valoradas en millones de dólares, y los ejecutivos y otros trabajadores que disponían de información privilegiada sabían de la existencia de las cuentas deficitarias en paraísos fiscales, mientras que los inversionistas no estaban al tanto. Esto hizo que de alguna manera la SEC, que es el organismo que revisa y controla y regula a las empresas que cotizan en la bolsa de valores, incluso también revise y controle las acciones que había tomado la compañía auditora Anderson, que después tuvo que liquidar debido a que utilizó malas prácticas de auditoría externa. Debido a estas circunstancias, también esta ley argumenta ciertas novedades. Una de ellas es la creación de una comisión encargada de supervisar las auditorías de las compañías que cotizan en bolsa. También gestionaba la independencia de las empresas auditoras, entre otros puntos. Y esto, de alguna manera, tiene mucho que ver con la ética del profesional, ¿no? Regresamos ahora sí nuevamente al libro y vamos a ver una parte importante también que guarda relación con la ética. La mayoría de la regulación de los sistemas de contabilidad buscan garantizar la confiabilidad de la información que proporcionan los contadores. Sin embargo, ninguna regulación puede ser más efectiva para asegurar dicha confiabilidad que tener contadores que posean estándares éticos elevados. Y en esta parte lo que podemos hablar es de que pueden haber muy buenas leyes, pero mucho va a depender también de la ética del profesionista contable. Hace apenas unos 5 años, algunas encuestas demostraban que existía una gran confianza del público en la integridad de los contadores, pero debido al papel que jugaron estos en los colapsos corporativos a principios de esta década, estamos hablando de la década del año 2000, la imagen de los contadores ante la sociedad se ha desplomado. En el caso ecuatoriano, el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador es la entidad encargada de generar, desde el punto de vista académico, información relativa a la ética del profesional contador. Ha emitido un libro que es el Código de Ética del Contador Ecuatoriano, donde se registran algunos capítulos relacionados al actuar, al proceder del profesionista contador. Y es muy importante que tanto alumnos como profesionales del área contable puedan leerlo. Tenemos también ahí un ejemplo que sería bueno que ustedes lo lean con el caso Enron. Y adicionalmente a esto tenemos también los conceptos relacionados a la contabilidad administrativa al servicio de los organismos, de las organizaciones no lucrativas. Entonces, dentro de la información sabemos que la contabilidad administrativa se originó en las empresas con fines de lucro, ¿no? Básicamente es lo que indica esta parte del libro. Las ideas básicas de la contabilidad administrativa fueron desarrolladas por contadores de empresas manufactureras. Sin embargo,
Estas ideas evolucionaron de modo que se aplican a todos los tipos de organizaciones, inclusive las de servicios. Por su propósito, las organizaciones de servicios no fabrican o venden bienes tangibles. Las firmas contables, jurídicas, de consultores, administradores de bienes y raíces, compañías de transporte, bancos, aseguradoras y hoteles son algunas de las organizaciones de servicios con fines de lucro. La mayor parte de organizaciones no lucrativas, como hospitales, escuelas, bibliotecas, museos y oficinas gubernamentales, también son organizaciones de servicio. Los administradores y contadores de las organizaciones no lucrativas tienen mucho en común con sus contrapartes en las que sí se lucran. Reciben y gastan dinero, elaboran presupuestos y diseñan e implementan sistemas de control. Y básicamente hay tres elementos que caracterizan a las organizaciones de servicio. Y estas tienen, vamos a revisar. Aquí tenemos la clasificación, ¿no?, de las organizaciones de servicio, que ya se fueron mencionadas, como firmas de contabilidad, firmas legales, firmas estatales, bancos, hoteles. Y en las organizaciones sin fines de lucro tenemos los hospitales, escuelas, librerías, museos, agencias gubernamentales, ¿no? Aquí están las tres características de las organizaciones de servicio, donde la primera es el trabajo es intenso, las salidas usualmente son difíciles para definir y las entradas y salidas no pueden ser almacenadas. Entonces, básicamente, acá están estas tres características. ¿A qué se refiere que el trabajo es intenso? Las proporciones más grandes de los gastos de las escuelas y empresas jurídicas corresponden a los sueldos, salarios y costos relacionados con la nómina, no a los que tienen que ver con el uso de maquinarias, equipo e instalaciones físicas. La otra característica es que generalmente es difícil definir la salida. El libro menciona un ejemplo en el caso de las universidades. La salida de una universidad podría definir el número de grados expedidos, por ejemplo, la cantidad de alumnos que egresan o que son profesionales. Pero muchos críticos sostendrían que la salida verdadera es lo que está contenido en los cerebros de los estudiantes. Y esto hace más difícil porque es una perspectiva más de carácter cualitativo. Así es frecuente que la medición de la salida se considere imposible. Y por último, las organizaciones de servicio no pueden almacenar sus entradas y salidas principales. Una aerolínea no puede guardar un asiento vacío del avión para un vuelo posterior, y la fuerza de trabajo y los cuartos de un hotel se utilizan o no con el paso de los días. Y por último, pasamos a el último objetivo, que es el número 3, que tiene relación con el comportamiento del costo-beneficio, las consideraciones que hay que tener del costo-beneficio y su comportamiento, ¿no? Esto se deriva en dos elementos básicos: el balance costo-beneficio y las implicaciones del comportamiento. Vamos a pasar nuevamente para ver lo que nos indica el libro. Además de la sencillez, los administradores deben tener otras ideas en mente al diseñar sistemas de contabilidad. La una es el balance costo-beneficio y la otra son las consecuencias en el comportamiento. ¿Qué es el balance costo-beneficio? Es ponderar los costos estimados ponderados contra los beneficios probables, y son la consideración principal al elegir entre sistemas y métodos contables. Lo que nos quiere decir, en otras palabras, es que hoy en día estos sistemas ERPs o sistemas que nos ayudan a tomar decisiones, sistemas computacionales, son muy costosos, y hay que evaluar el costo versus el beneficio obtenido, ¿no? Revisar, ¿no?, cuáles serían los resultados de obtener resultados en línea actualizados, ¿no?,
al día versus métodos manuales contables, ¿no? Es indudable que hoy en día se prefiere los sistemas computacionales que de alguna manera nos dan rápidamente esa información, ¿no? El beneficio es muy alto. Y por último tenemos el otro concepto. Al estimar los beneficios de un sistema de contabilidad, los administradores deben considerar las consecuencias en el comportamiento, es decir, el efecto que tiene el sistema sobre comportamientos específicos sobre las decisiones de los administradores. El sistema debe proveer reportes exactos y oportunos del desempeño en una forma útil a los administradores. Y básicamente esto ya tiene que ver con el comportamiento que va a tener el usuario de esa información, ¿no? Bien, con esta información terminamos este video. El siguiente video va a tener un ejercicio planteado donde revisaremos el cuarto objetivo. Muchas gracias.